En la cena de Acción de Gracias, mi papá dejó el tenedor sobre el plato, me miró directo a los ojos y dijo: Tu trabajo es trabajar mientras tu hermana disfruta la vida. Si tienes un problema, ahí está la puerta. Sin pausa, sin titubeos. Solo la verdad que habían escondido durante años. Chloe ni siquiera parpadeó. Mi mamá guardó silencio. Y en ese momento lo entendí, no era una hija. Era su fuerza de trabajo. No discutí. Simplemente me levanté, salí a la lluvia de Portland y tomé la decisión que iba a desmoronar todo de lo que dependían. Antes de contarte el resto, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Me llamo Amanda y, durante la mayor parte de mi vida, la gente asumió que yo era la estable, la que podía cargar lo pesado, arreglar lo roto y mantener vivo el negocio familiar, incluso cuando a nadie más le importaba intentarlo. Crecí en un invernadero de vidrio en las afueras de Portland, de esos que desde afuera siempre se ven cálidos, pero que por dentro se sienten fríos cuando eres tú quien trabaja ahí. Mientras otros niños pasaban los fines de semana andando en bicicleta por su colonia, yo cargaba costales de tierra que pesaban el doble que yo, arrodillada en la tierra húmeda con los dedos entumidos, fingiendo que era normal porque mi papá decía que eso forjaba carácter. Chloe nunca tocó la tierra. Flotaba por la infancia como invitada de honor. Clases privadas, cuartos calientes, manos suaves que jamás levantaron una caja. Mis padres decían que ella tenía potencial, como si los demás solo fuéramos el andamio que la sostenía. Recuerdo verla practicar rutinas de baile en el solarium climatizado mientras yo estaba afuera, bajo la lluvia y el lodo, salpicándome las botas, preguntándome por qué el amor le llegaba tan fácil a ella y a mí nunca parecía alcanzarme. Ni siquiera de adultos cambió algo. Chloe avanzaba por la vida acolchonada, apoyada, aplaudida por el esfuerzo más mínimo, mientras yo me convertía en el motor invisible que hacía funcionar todo. Yo manejaba el inventario, revisaba las cuentas, atendía las reparaciones que nadie más sabía cómo resolver. Mi papá me daba palmaditas en el hombro como si fuera una máquina confiable. Mi mamá murmuraba que yo era fuerte, que era su manera educada de decir que podía sobrevivir al abandono. La verdad era más simple, yo mantenía a flote a la familia porque nadie más lo haría. Y seguía esperando que, si aguantaba solo una crisis más, por fin me verían no como mano de obra, sino como hija. Así que cuando nos sentamos alrededor de la mesa ese día de Acción de Gracias, con las velas encendidas, la comida humeando y el cuarto lleno de todo lo que debería haberse sentido seguro, pensé, de manera ingenua, que quizás sería diferente. Tal vez los años de cargar con su mundo por fin significarían algo. Pero el silencio entre nosotros se había construido mucho antes de esa noche. Y en el momento en que mi papá abrió la boca, entendí que esto no era una grieta en la relación. Era su verdad. Sentí el cambio incluso antes de que salieran las palabras. La forma en que mi papá se recargó en la silla, como mi mamá bajó la mirada como si ya supiera lo que venía. Chloe giraba su copa de vino, fingiendo que no estaba esperando el espectáculo. Y entonces cayó, seco y casual, como si estuviera comentando el clima. Tu trabajo es trabajar mientras tu hermana disfruta la vida. Por un segundo pensé que lo había escuchado mal. El vapor del pavó subía entre nosotros. Las velas parpadeaban y cada recuerdo de mi infancia se alineó en mi cabeza como testigos. Pero él no parpadeó. Lo decía en serio. Cada sílaba llevaba años esperando salir. Mi mamá no reaccionó. Acomodó la servilleta en su regazo y evitó mirarme, como siempre hacía cuando estaba de acuerdo con algo cruel pero no quería cargar con decirlo. Chloe se enderezó, alisándose el cabello como una reina ajustándose la corona. Intenté respirar una sola vez para tranquilizarme. Papá, eso no es. Me interrumpió con un gesto de la mano. Si tienes un problema, ahí está la puerta. Ahí estaba. La frase que no solo lastimó, cortó. Años de esfuerzo. Cada cuenta que resolví en silencio, cada crisis que apagué, cada peso que cargué cuando ellos lo soltaron, reducido a un despido tan limpio que ni siquiera sonó enojado. Sonó ensayado. Familiar. Como algo que había estado practicando para el día en que por fin cuestionara el arreglo. Mi tenedor tintineó contra el plato. Nadie se movió para recogerlo. Miré alrededor de la mesa, buscando aunque fuera un rostro con duda, con culpa, con conflicto. Nada. Mi papá estaba rígido e indiferente. Mi mamá, pequeña y callada. Chloe casi sonreía,
como si hubiera estado esperando que esa jerarquía se dijera en voz alta. El cuarto se sintió de pronto demasiado estrecho, demasiado ruidoso, demasiado brillante. Cada planta del invernadero detrás de nosotros, cada hoja que había cuidado, podado y salvado, presionada contra el vidrio como un público viéndome entender que mi papel nunca fue hija, ni socia, ni familia. Yo era infraestructura, reemplazable, obligatoria. La lluvia afuera se intensificó, golpeando más fuerte las ventanas, un ritmo que conocía bien de las noches en que trabajaba hasta mucho después de que los demás se iban a dormir. Las palabras de mi papá resonaban con cada golpe: trabajo, hermana, puerta. Y algo dentro de mí, una parte que había mantenido en silencio durante años, finalmente encajó con claridad. No por rabia, aunque sí la había, sino por reconocimiento. Esto no era un malentendido. Era el plano sobre el que habían construido sus vidas. Sentí cómo me recargaba en la silla, los hombros aflojándose, la respiración estabilizándose. Si esta era la verdad, entonces ya no tenía que seguir fingiendo que éramos algo que no éramos. Levanté la mirada hacia ellos. Y ese fue el momento, incluso antes de ponerme de pie, en que todo entre nosotros empezó a romperse. No levanté la voz. No golpeé la mesa como Chloe habría hecho si alguien le arruinaba el día. En cambio, una calma extraña se asentó sobre mí, como cuando una tormenta se retira lo justo para dejar el aire inquietantemente quieto. Eché la silla hacia atrás, las patas rasparon la madera y todos voltearon a verme, no por preocupación, sino por molestia, como si estuviera interrumpiendo su noche. Está bien, dije, con la voz firme. Me voy, y ustedes pueden empezar a pagar sus cuentas. Por primera vez en toda la noche, alguien reaccionó. La mandíbula de mi papá se tensó. Los ojos de mi mamá se abrieron. Chloe se quedó congelada con la copa a medio camino de los labios. Todos entendieron lo que eso significaba. Simplemente nunca pensaron que yo tendría el valor de decirlo. Tomé el llavero que colgaba de mi cinturón. Pesado, tibio por el calor de mi cuerpo, lleno de años de responsabilidades que nunca pedí. Llaves de bodegas, camionetas de reparto, candados de inventario, gabinetes de herramientas que nadie más sabía usar. Las desenganché, sentí su peso un solo segundo y luego las dejé caer sobre la mesa. El sonido no fue fuerte, pero cortó el aire como metal frío, rasgando tela. Nadie se movió para tocarlas. Caminé hacia la puerta trasera que daba al invernadero, el lugar donde había pasado más horas que en mi propia cama. La abrí y una ráfaga de lluvia invernal entró de golpe, helada y afilada, volando servilletas y apagando 2 velas de la mesa. Mi mamá soltó un jadeo suave. Mi papá murmuró una grosería. Chloe se quejó de que se le estaba mojando el cabello. Yo no volteé. Crucé la tormenta, dejando que la lluvia empapara mi abrigo, y caminé hasta mi coche. No corrí. Correr implicaría miedo, y el miedo era lo único que sentía aflojarse con cada paso. Dentro del coche, el mundo se sintió apagado, suavizado por los vidrios empañados y el zumbido constante del motor. Apreté el volante, no para tranquilizarme, sino para anclar la certeza de que esta era la última vez que cargaría con sus pesos. 40 minutos después, abrí la puerta de mi departamento tipo estudio. El aire cálido y silencioso me recibió, con olor a tierra de maceta y al leve cítrico del aceite de limón que usaba en los estantes. Mis plantas de verdad, estaban floreciendo, verdes, frondosas, trepando por el ladrillo expuesto en patrones que se sentían como libertad. Me quité el abrigo mojado y fui directo al escritorio. La laptop se encendió, reflejándose en las hojas a mi alrededor. Mis dedos se movieron sin dudar. Cancelar pagos recurrentes. Revocar accesos compartidos. Quitar mi autorización de todo lo relacionado con el vivero. Cada clic era un respiro que no me había permitido tomar en años. Luego abrí la carpeta que había estado evitando. Dentro estaba la documentación de la cuenta que mi abuela había dejado para mi futuro. 150,000 pesos desaparecidos, vaciados hace años. La firma en el formulario de retiro se suponía que era mía. No lo era. La letra de Linda siempre se curvaba en los bordes, como si intentara que incluso su engaño se viera delicado. La traición me golpeó con una frialdad más profunda que la lluvia. No era enojo, era claridad. No solo me habían usado. Habían robado lo que mi abuela había destinado para mi independencia y lo habían canalizado al estilo de vida de Chloe. Cerré la carpeta suavemente,
casi con ternura, como cerrarías los ojos de alguien a quien finalmente dejaste de esperar que despertara siendo diferente. Querían que me fuera por la puerta, bien, pero no tenían idea de lo que significa cuando la persona que sostiene toda la casa finalmente suelta. No tuve noticias de ellos por casi un día completo. El silencio no era pacífico. Era expectante, como la pausa antes de que un vaso caiga al suelo. Sabía exactamente cómo iba a suceder. Primero confusión, luego irritación, y finalmente la familiar y arrogante certeza de que volvería arrastrándome, porque ese había sido el rol que me habían asignado desde niña. Pero en la mañana del segundo día, empezaron los mensajes. Gregory, la zona 3 no aparece. Ven y arregla esto. Luego caerá otro inventario. Estos son miles de dólares. Deja de dramatizar. Mamá, Chloe está llorando. Mi audición se arruinó por esta energía negativa. ¿Puedes encargarte? Energía negativa. Así llamaba ella a décadas de trabajo no pagado. Silencié las notificaciones y me concentré en la propuesta de diseño frente a mí. Mis manos estaban firmes, mi respiración estable. Podían sacudir el invernadero todo lo que quisieran. Ya no tenían acceso a los cimientos. Al mediodía, el zumbido cesó. Por un momento me permití imaginar que me entendían. Pero la arrogancia no muere en silencio. Mutaba. A la mañana siguiente, mientras estaba en una reunión con diseñadores senior revisando los requerimientos estructurales para un jardín en la azotea, la voz de la recepcionista cortó aguda por el intercomunicador. Amanda, tus padres están aquí. Dicen que es urgente. La sala quedó en silencio. Mi estómago no se hundió como antes. En cambio, algo dentro de mí se preparó, como cuando te metes a agua fría a propósito. Me encargaré, dije, ofreciendo una breve disculpa a los socios antes de salir al pasillo. El lobby era todo vidrio y concreto pulido, iluminado con la luz del invierno. Y en el centro estaban Gregory y Linda, viéndose más pequeños de lo que jamás los había visto. La ropa arrugada, los ojos frenéticos. Linda abrazaba su bolso como si fuera un salvavidas. Amanda, tronó mi padre, intentando autoridad, pero quebrándose en la segunda sílaba. Esto ha durado demasiado. Necesitas venir a casa y arreglar lo que rompiste. Me detuve a varios metros, dejando que la distancia hablara por mí. No rompí nada, dije en voz baja. Solo dejé de sostenerlo todo. Gregory dio un paso más cerca. No tenemos a dónde ir. El casero quiere el pago y dijeron que la cuenta rebotó. Ese no es mi problema, respondí. Ustedes me dijeron que no era familia, solo trabajo. Recuerden la puerta que me ofrecieron. Su rostro pasó de confusión a miedo. No tergiverses mis palabras. No estoy tergiversando nada, respondí. Saqué la carpeta que llevaba bajo el brazo. Estas son sus palabras. Le mostré la foto del documento de retiro, el de mi firma falsificada. En cuanto mi padre lo reconoció, sus hombros se hundieron como si el peso de la verdad lo golpeara físicamente. Linda hizo un sonido ahogado. Amanda, por favor. No entiendes. Necesitábamos el dinero. Chloe necesitaba una oportunidad. Me robaron, dije, con la voz firme. De un fondo que la abuela dejó para mi futuro. No pidieron préstamo. No preguntaron. Falsificaron mi nombre para pagar un departamento que Chloe no podía costear. Chloe no estaba ahí, pero su sombra colgaba pesada en el aire entre nosotros. Las manos de mi madre temblaban. Íbamos a devolverlo, dijeron. Tuviste 3 años, respondí. No devolviste ni un solo dólar. Gregory intentó recuperar su antigua autoridad. No te atreverías a reportarlo. Somos tus padres. La frase estaba hecha para recordarme el deber. En cambio, reveló su última ilusión, que la biología era inmunidad. Di un paso hacia él, lo suficientemente cerca para que viera que nada de mí se parecía a la hija que una vez mandó. Ya presenté el informe a la División de Delitos Financieros, dije. Están revisando los documentos ahora. Retrocedió como si lo hubiera golpeado. Amanda, no. Podríamos ir a la cárcel. No lo harán, contesté. No si se van de Portland hoy y empiezan a asumir responsabilidad por sus propias vidas. Ya arreglé la restitución con la venta de los activos del vivero. Cubrirá parte de la deuda. La voz de Linda tembló. No podemos simplemente irnos. ¿A dónde iríamos? Eso es algo que ustedes tienen que resolver,
como yo siempre tuve que hacerlo. La recepcionista flotaba cerca, ojos abiertos, fingiendo no escuchar. El rostro de Gregory se arrugó. No por remordimiento, el remordimiento requiere empatía, sino por miedo a las consecuencias. Somos tu familia, susurró con voz ronca. Eso terminó la noche que me dijiste que la puerta era mi opción, respondí. Ahora solo estoy caminando por ella por completo. Asentí hacia la seguridad, que esperaba discretamente cerca de los elevadores. Ahora tendrán que irse. Linda extendió la mano como si tocar mi abrigo pudiera deshacer el pasado. Amanda, por favor. Ya terminé de ser la tierra en la que crecen sus comodidades, dije. Si quieren vida, construyanla ustedes mismos. La seguridad los guió hacia las puertas. Gregory rígido y en silencio. Linda sollozando suavemente en su bufanda. El vidrio se deslizó cerrándose con un silbido tenue. Por primera vez en mi vida, verlos irse no dolió. Se sintió como la puerta del invernadero cerrándose sobre una tormenta que ya no necesitaba sobrevivir. Horas después, cuando el lobby se vació y el sol de invierno se ocultó detrás del skyline, regresé a mi escritorio. Mis colegas no hicieron preguntas. Solo me dieron espacio. El tipo de espacio que mi familia nunca ofreció. Abrí mi laptop, no por costumbre, sino con intención. Mi futuro ya no estaba atado al de ellos. No más pagos, no más rescates, no más años perdidos en una lealtad que solo fluía en una dirección. Y mientras me sentaba rodeada de bocetos de jardines que algún día esperaba construir, comprendí algo con una claridad suficiente para cortar. No había destruido su mundo. Simplemente salí de él y lo vi colapsar bajo el peso de su propio abandono. En las semanas siguientes, las consecuencias se acomodaron exactamente como deberían haberlo hecho, según la realidad, no la fantasía. Sin mi ingreso sosteniendo sus vidas, el vivero no pudo sobrevivir ni una sola auditoría. La tierra se vendió para cubrir deudas. El vidrio del invernadero fue vendido a un agricultor fuera de la ciudad. Y por primera vez en décadas, Gregory y Linda tuvieron que vivir como personas, no como monarcas de un reino que yo había construido para ellos. Gregory consiguió un trabajo medio tiempo como guardia nocturno en un almacén en la zona industrial de Portland. Linda empezó a ayudar en un mercado cooperativo local los fines de semana, clasificando productos con las mismas manos que antes falsificaban mi firma. Chloe se mudó al norte, compartiendo un apartamento pequeño con compañeros de cuarto mientras equilibraba audiciones y trabajo en retail. Nada de esto fue cruel. Simplemente fueron consecuencias naturales. No celebré su lucha, pero tampoco lo salvé. Mi energía se dirigió a algo mejor, las 5 acres de tierra cruda que compré fuera de la ciudad. Salvaje, desigual, llena de maleza, pero mía. La primera mañana que la recorrí, con la neblina elevándose del suelo, me arrodillé, presioné mis palmas contra la tierra y sentí algo que no había sentido en años, un comienzo, no una obligación. Ahora regreso a esa tierra con frecuencia, viendo los primeros brotes abrirse paso en el suelo, lento pero seguro. Nada se parece a la vida que dejé atrás. Aquí, el crecimiento no exige sacrificio. Pide paciencia, intención y honestidad. Las mismas cosas que finalmente elegí para mí. Sus decisiones moldearon su camino. Las mías abrieron uno nuevo. Y en la quietud de mi propio futuro, finalmente puedo decir las palabras que lo cambiaron todo. Simplemente así. Si mi historia te resulta familiar, comparte la tuya y suscríbete para no perderte lo que sigue.